Historia Social. Es un honor tener hoy a su directora por primera vez en el seminario, en 10 años la tenemos por primera vez, acompañándonos como conferencista, no siempre ha estado con nosotros como permanente organizadora, por supuesto, como la fundadora del seminario, pero no la hemos tenido como conferencista, entonces sí es un honor contar con ella en la conferencia de cierre de este coloquio de Historia Social, Historia Plural. Yo sé que tengo muy poco tiempo para hablar de ella, pero de todas maneras tal vez me extienda un minuto más de lo que habíamos proyectado. La larga trayectoria de Clara Lida como investigadora ha tenido como eje a España, pero ha mantenido un esfuerzo de comparación con el resto de Europa y particularmente con México e Hispanoamérica. Clara Lida estudió su maestría en el Colegio de México, una de las primeras generaciones, y fue una de las primeras mujeres en realizar estudios de doctorado en la Universidad de Princeton. Su tesis doctoral en esta universidad, publicada en 1972 bajo el título de Anarquismo y Revolución en la España del XIX, es sin duda una de las más importantes investigaciones sobre el anarquismo español en el siglo XIX. Desde sus primeras publicaciones, Clara Lida demostró ser una acuciosa analista de documentación diversa, recabada en bibliotecas de Estados Unidos y de una azarosa revisión de archivos en España sobre un tema controvertido en pleno franquismo, el anarquismo. Además de esta línea de investigación sobre la historia social de España en el siglo XIX, especialmente sobre el anarquismo y los movimientos sociales, de sus primeros contactos con el mundo académico mexicano, ya como doctora, impulsó los estudios sobre las migraciones y exilios españoles a México entre 1821 y 1950. Sus investigaciones han aportado análisis novedosos sobre el internacionalismo anarquista en el siglo XIX, los contrastes entre el anarquismo en zonas urbanas y rurales, las redes clandestinas de los anarquistas en Andalucía, tales como la Mano Negra, la organización de los obreros y sus conflictos sociales y laborales, y la historia cultural y social de las clases populares, llámense artesanos, obreros, pequeños productores urbanos y rurales. De la misma manera, Clara Lida es un referente en relación con los movimientos migratorios en México, el exilio republicano español, las redes intelectuales, las etnicidades en conflicto y la memoria de los exiliados. Sus obras han sido ampliamente acogidas en el mundo hispanoamericano. Ha publicado más de 20 libros como autora única y como compiladora, y más de un centenar de artículos suyos han aparecido en revistas internacionales y en libros de reconocido prestigio. Cuenta con más de 1 millar de citas en publicaciones en diversos idiomas y más de 75 reseñas. Entre 1968 y 1987 fue profesora en varias universidades de Estados Unidos, entre ellas la Universidad de California y Stony Brook. A partir de 1981 ha sido profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, ha mostrado un permanente interés en la formación de investigadores y ha dirigido más de 35 tesis de doctorado y ha impartido más de un centenar de seminarios y cursos en universidades de Estados Unidos, México y Puerto Rico. Quienes hemos tenido el privilegio de tener el acompañamiento de Clara Lida sabemos de su rigor académico, de su exigencia y de sus ricos comentarios y análisis que sin duda han impulsado perspectivas novedosas en la historia social de México. Además del Seminario Permanente de Historia Social, Clara Lida fundó en 2002 el Seminario Permanente sobre México y España y en 2006 la Cátedra México-España, que ha promovido encuentros internacionales y conferencias con distinguidos académicos de ambos países. Su actividad como investigadora y docente ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre ellas el nombramiento como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores en 2010, el grado de doctora honoris causa por la Universidad de Cádiz en 2009, la creación del premio Clara Lida por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en 2007 y la encomienda de la Orden del Mérito Civil otorgada por el Estado español por sus logros y contribuciones académicas en 2006. La conferencia del día de hoy
hace parte de sus investigaciones recientes sobre uno de los temas que la ha apasionado a lo largo de su larga y productiva carrera académica, el anarquismo. Y sin más, le doy la palabra a Clara Lida y me siento honrado de presentarla. Gracias. Quiero empezar por decir que no le he dado una corta raya a Mario para que hiciera esta apología que me ha ruborizado profundamente y veo que tiene dotes de investigador porque no sé dónde ha hurgado tanta información que además, bueno, se ha dado con una excesiva generosidad. Mil gracias por el afecto, Mario, y yo sé que es más producto de ese cariño que de una realidad. En todo caso, también, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Es cierto que esta es la primera intervención que yo tengo en el Seminario de Historia Social de una manera explícita. Tal vez sea la última, según cómo me vaya hoy con ustedes, y entenderán por qué he tratado de zafar el bulto. Pero, en todo caso, los responsables de esto son la insistencia, las torceduras de brazo y los chantajes de María Dolores Lorenzo y de Mario Barbosa. Así que la queja se dirige en esa dirección, por favor. En todo caso, yo voy a hablar en estos, no sé si pocos o largos minutos, sobre un tema que me ha acompañado durante muchos años, no solo para estudiar el pasado, sino también como reflexión personal sobre el presente. Hago un paréntesis, tengo una gripe muy fuerte, espero que se me pueda oír, voy a bajar un poco más la voz. Muchos de nosotros hemos, si no vivido, por lo menos nos hemos enterado en determinadas coyunturas políticas, de movimientos sociales organizados y expansivos que fueron proscritos y aparentemente destruidos por estados represivos y que sus actores sociales reprimidos, apresados, exiliados, muertos o desaparecidos. Sin ir más lejos, y sin irnos muy atrás, pensemos, por ejemplo, en la Argentina, en Chile, en España y en tantos otros países de Europa, de América y del mundo. Sin embargo, seguramente no hemos podido dejar de preguntarnos cómo es que cuando esos regímenes a su vez son derrotados y los espacios públicos antes cerrados se relajan, podemos ver de nuevo surgir movimientos sociales organizados y expansivos que a menudo evocan muy directamente aquellos que se pensaban aniquilados, aunque los rostros, los nombres e incluso el lenguaje sean otros. Es evidente que estos procesos no surgen en el vacío, pero para entenderlos tendríamos que penetrar esos períodos oscuros, opacos, subterráneos, que se desarrollan entre el inicio de una represión y su final. En otras palabras, necesitaríamos penetrar procesos que se desarrollan al margen y por debajo de lo público y descubrir y dar sentido a través de fuentes que son tan fragmentarias y dispersas que desde luego me consta cuánto dificultan poder armar un complejo rompecabezas. En los minutos siguientes me centraré precisamente en un caso concreto, muy enfocado, hasta ahora muy poco o mal estudiado. El período durante el cual el temprano anarquismo español se vio forzado a entrar
a la clandestinidad durante la década represiva que se generalizó en la Europa continental después de la Comuna de París en 1871, que en España se intensificó a partir de 1873 y allí se prolongó hasta 1881. Yo sé que muchos no estarán familiarizados con la historia de España en estos años, ni con la del anarquismo. Por ello, para comenzar, intentaré contextualizar algunos antecedentes del tema, ver cómo se desarrolla esto dentro de un amplio, complejo y variado mundo político, social, cultural, etc. La historia social nunca se ha desarrollado en una probeta y cuando se ha intentado hacerlo no es historia social, es cualquier otra cosa. En todo caso, para darles a ustedes un poco de guía mínima, he puesto esa cronología básica que no sé si se puede entender de lejos, si se puede leer, pero que estará proyectada como contexto. Y también sintetizaré algunos antecedentes de la clandestinidad para centrarme luego en ella. En septiembre de 1868, en España, una revolución derrocó a la reina Isabel II de Borbón, un caso de Borbones que salen por piernas y que muchas veces han salido por piernas y quién sabe si seguirán saliendo por piernas, pero que en ese momento marcaban desde luego una apertura a reformas que otorgaban, entre otras libertades, la de prensa, y nuevos derechos como el de reunión, lo cual permitiría el asociacionismo obrero largo tiempo prohibido. Poco después, en ese otoño del 68, la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, dio sus primeros pasos en la península. Esta llamada Primera Internacional se había fundado en Londres en 1864 con la adhesión de representantes de diversas corrientes socialistas y obreras bajo el liderazgo indiscutible de Carlos Marx. Los estatutos de la Asociación Internacional propugnaban la organización masiva y pública de los trabajadores en un partido obrero revolucionario y prohibían explícitamente que en su seno existieran organizaciones o agrupaciones secretas. También sostenían que la destrucción de la burguesía se lograría por la lucha de clases, lo cual consolidaría un Estado proletario que consumaría la apropiación social de los medios de producción y del producto. En 1868, también en ese año, se sumó a ella el conocido revolucionario ruso Miguel Bakunin, quien tomó la iniciativa, por su cuenta, de enviar 3 emisarios a España para alentar el desarrollo del internacionalismo. Ahora bien, aunque Bakunin y sus seguidores en principio aceptaban dichos estatutos, diferían en puntos esenciales. En lo político creían en la destrucción del Estado burgués por medio de un movimiento revolucionario de carácter social que, si fuera necesario y las circunstancias lo exigieran, podría recurrir a la organización secreta. Por otra parte, se oponían a la organización partidaria y la lucha parlamentaria, que estimaban formas autoritarias y burguesas, por lo cual se autodefinían como apolíticos y sostenían que los estados debían ser sustituidos por federaciones de comunas autónomas con la libre participación de todos los miembros. En términos económicos, defendían la colectivización de los instrumentos de trabajo y del producto para que estos quedaran en manos de quienes los produjeran. 4 años después,
en 1872, estas diferencias generarían singular encono ideológico y llevarían a la escisión entre marxistas y bakuninistas, luego llamados indistintamente colectivistas, anarquistas o libertarios, para diferenciarse de los marxistas tildados de comunistas, estatistas y autoritarios. A partir de entonces, ambos se desarrollarían por caminos divergentes, pero muy frecuentemente entrecruzados y opuestos. Volviendo a España, donde los emisarios de Bakunin introdujeron con peculiar eclecticismo doctrinal los principios de la AIT, a la par que los propios, muy pronto se logró cohesionar grupos de seguidores que en 1870 se constituyeron en la Federación Regional Española. El uso de regional, nótese, se refiere a toda una superficie que es en el fondo la superficie del país, pero el anarquismo rehúsa a utilizar fórmulas nacionalistas, es internacionalista, de modo que siempre va a hablar de España como una región dentro de la amplia región europea, que a su vez está subdividida en otras regiones. De tal manera que esta Federación Española se afilió a la Internacional y para su organización eligió una comisión federal encargada de mantener la coordinación dentro y fuera de la península con sus homólogas en el extranjero. 2 años después, la federación podía presumir de contar con unos 30.000 afiliados organizados en una amplia red de federaciones obreras y secciones locales que se extendían sobre todo por los centros urbanos del mundo mediterráneo, así como Madrid y en menor grado en las principales ciudades andaluzas, por no mencionar otros puntos dispersos en la península. En sus inicios, esta federación logró aglutinar y agrupar a lo que podríamos llamar, o en fin, he llamado alguna vez, las clases populares urbanas, cuyas características desde mediados del siglo XIX era sobre todo abarcar artesanos y otros trabajadores manuales, pequeñísimos propietarios, también asalariados, algunos de cuello blanco, algunos dedicados al periodismo y algunos, además, también estudiantes o jóvenes profesionales. Es claro que los internacionalistas españoles tenían buenas razones para pensar con optimismo el futuro. Este optimismo se sustentaba además en el amplio desarrollo de una cultura política propia que se difundía por medio de más de una docena de periódicos ilustrados, ampliamente, ricamente ilustrados por los propios artistas y tipógrafos españoles, que poseían también interesantes y ricas caricaturas, algo de lo que se habló hoy y se había hablado antes, con poemas, con fragmentos de literatura, con pequeñas obras dramáticas, teatrales, etcétera, etcétera, que en algunas otras páginas he explorado. Pero también había numerosos folletos, libros, hojas sueltas, hojas volantes, y en fin, diversos impresos que impartieran y compartieran valores, doctrinas y prácticas organizativas que dieran homogeneidad a los miembros de una misma comunidad política y social. A la par
los anarquistas manifestaron preocupación porque la educación no fuera patrimonio exclusivo de otros, sino que entre los propios trabajadores, en su mayoría iletrados, se impulsara la enseñanza de las primeras letras y otros conocimientos básicos. Para ello se crearon diversos espacios de instrucción y sociabilidad, desde escuelas, bibliotecas y ateneos obreros, hasta tertulias culturales y doctrinales. Todo esto permitiría a los internacionalistas españoles construir y oponer su propio discurso al discurso dominante y desarrollar instrumentos de comunicación y cultura elaborados por y para ellos, a la vez que lograban ampliar la difusión ideológica para llegar a un público de simpatizantes cada vez más amplio. Lo anterior no solo ocurría en España, sino también en otros países donde la Internacional también había penetrado y con los cuales existían lazos estrechos gracias a congresos y encuentros con la presencia de delegados de distintas federaciones europeas. Todo esto que auguraba un desarrollo sustentado y promisorio para el movimiento obrero organizado, se vio súbitamente alterado por la dura represión que se desató en mayo de 1871, una vez aplastada la Comuna de París, cuando al mismo tiempo el gobierno provisional francés iniciaba una gran ofensiva diplomática continental para que en otros países se criminalizara también la Primera Internacional. España no quedó al margen de este proceso, aunque los altibajos políticos del país que se sucedían en cambios no solo de gobierno, sino de régimen, gobierno provisional, monarquía traída del extranjero, abdicación de esa monarquía, Primera República, varios gobiernos dentro de esa Primera República que dura 11 meses, un golpe militar en 1874, la restauración borbónica a finales del 74, en fin, vaivenes realmente que van complejizando la realidad política española. Todo eso dificultaba una persecución sostenida como la española, como la francesa. Pero a diferencia de Francia, la Federación Española instrumentó rápidamente dos fórmulas organizativas que invocaban las tácticas bakuninistas: mantenerse en la vida pública mientras existiera la legalidad jurídica o pasar a la clandestinidad en caso de quedar prohibida. Así, una y otra vez, se aconsejaba a los militantes protegerse de la persecución trabajando a la sombra para continuar activos con la ley o a pesar de ella. Esto cambió en febrero de 1873 con la proclamación de la Primera República Española, primera porque luego hubo una segunda, en ese momento pues era la República nada más. Al mediar el año, esta se definió federalista, lo cual dio paso en diversas regiones de la península, especialmente en Andalucía, a una verdadera eclosión de insurrecciones municipalistas y autonómicas, el llamado cantonalismo. Estos levantamientos estaban sobre todo impulsados por el republicanismo radical, pero también en algunos lugares por los internacionalistas. Casi simultáneamente, en la fabril ciudad de Alcoy, sede de la Comisión Federal, estalló una huelga masiva que derivó en gran violencia. Para el gobierno de turno, asediado además por una guerra civil con el carlismo tradicionalista y por la sublevación independentista en Cuba, el cantonalismo evocaba el fantasma más temible de la comuna parisina, por lo que respondió con dureza contra todos los grupos políticos que habían participado en esos levantamientos, pero muy especialmente contra los internacionalistas. Ante la
persecución, el encarcelamiento e incluso la deportación a los presidios de África y del Pacífico Sur, el lenguaje de la Federación Española se tornó cada vez más apremiante, urgiendo a sus afiliados a reorganizarse en secreto, en la sombra, en grupos pequeños que resultaran invisibles. Además, se recomendaba recurrir al ocultamiento para burlar a las autoridades, disfrazándose, por ejemplo, de ateneos o escuelas. Y decía la Comisión Federal, así, de este modo, para la autoridad seréis un ateneo o una escuela y para nosotros seguiréis siendo una federación local. Pero si hasta finales de 1873 se trataba de no desintegrarse ni desaparecer, en enero de 1874 un golpe militar pondría fin a la República y decretaría la proscripción absoluta del internacionalismo. Ante esto, el discurso sobre la reorganización secreta al discurso sobre la organización secreta, se sumó otro sobre la violencia social y la represalia como mecanismos legítimos de lucha contra represores y quienes la promovieran esa represión y contra el Estado represor. Así, en términos francamente bélicos, la Federación llamaba en enero de 1874 a la guerra social, la guerra de clases, la guerra entre pobres y ricos, tantas veces provocada por la burguesía, e invocaba la acción violenta ya no como un acto insurreccional, sino como lucha de clases. A partir de enero de 1874 y durante los primeros años de la restauración monárquica que le siguió, el anarquismo español, aunque vulnerado y fragmentado, permanecería en la clandestinidad casi 8 años hasta el otoño de 1881, cuando un cambio de gobierno dio lugar a que pudiera volver a la vida pública y refundarse en la Federación de Trabajadores de la Región Española. Un año después, esta nueva federación mostraba un crecimiento sorprendente, incluso asombroso. De los 30.000 afiliados que había manifestado antes de ser prohibida, en 1872 declaraba haber alcanzado los 60.000. Los casi 60.000. Ahora bien, aunque se ha escrito mucho sobre la vida pública del internacionalismo en España, la atención a la etapa clandestina ha sido casi nula y no explica cómo después de 7 años y medio de proscripción total y de persecución, el anarquismo podía resurgir con semejante vigor. Además, también cabría preguntarse si el anarquismo que resurgía era el mismo que había entrado a la clandestinidad. Esto que desde años me ha intrigado particularmente es lo que me gustaría explorar ahora con ustedes. Para responder, aunque sea someramente, quisiera examinar 3 aspectos de la cultura política desarrollada por el anarquismo durante su vida clandestina. Primero, las prácticas organizativas y de resistencia. Luego, los mecanismos de difusión cultural e ideológica y finalmente las incipientes transformaciones doctrinales que marcaron puntos de inflexión en su orientación ideológica y fueron abarcando nuevos sujetos sociales. En términos de su reorganización, la Federación se reestructuró en unidades de carácter autónomo denominadas comarcas, que debían mantener contacto con las federaciones y secciones locales de cada región, que serían las que desarrollarían las labores de proselitismo y organización en su territorio. Para ello, las comarcas se reunirían en conferencias secretas anuales a las que solo asistiría un delegado de la Comisión Federal como enlace para toda España,
y para servir de vínculo también a la Comisión Federal con las secciones internacionalistas de otros países a las cuales informar del desarrollo peninsular. Aunque la proscripción cobraba un duro precio y la Federación sobrevivía con grandes dificultades, esta continúa alentando por diversos medios la participación y la resistencia. Uno de estos medios fue fomentar que los militantes y las organizaciones se imbricaran muy estrechamente con sus comunidades, ya fuera en las ciudades, con sus culturas de oficio y barriales, o en los pueblos agrourbanos, con sus añejas tradiciones y redes solidarias y vecinales. Con ello, no solo se acentuaría la solidaridad y la responsabilidad mutuas, sino también los vínculos y la cohesión ideológica que garantizaría cierto cobijo ante la represión. Se decidió también que los militantes más activos e instruidos realizaran excursiones de propaganda para mantener informados a los grupos más distantes y fomentar la organización y la resistencia según las realidades de cada comunidad. A la vez, la Federación Española se esforzó por seguir en contacto con otras federaciones europeas, incluso las clandestinas. Pese a la escasez de recursos y a la vigilancia policial de todos lados de las fronteras, las fuentes consultadas revelan que la Federación realizó un enorme esfuerzo por evitar el aislamiento internacional. No solo admira la participación de delegados españoles en congresos celebrados en Suiza, Bélgica e Inglaterra, donde la internacional seguía siendo legal, sino también a partir de 1876 en reuniones secretas de agrupaciones anarquistas en Francia, también alguna en Italia, donde las organizaciones obreras comenzaban apenas a resurgir clandestinamente 5 años después de la Comuna de París. Otro de los medios más efectivos de propaganda y vinculación fue la publicación de todo tipo de impresos. Ya mencioné los que se publicaban antes de la clandestinidad, pero hay que decir que muchos siguieron, que a pesar de la represión y de las dificultades, la publicación de impresos continuó. Naturalmente, con grandes dificultades, pero tal vez lo más significativo fue que en coyunturas tan poco propicias se desarrollara incluso una prensa anarquista que, pese a una existencia irregular, cuando no efímera, y un formato modesto que a menudo no pasaba de ser una simple hoja impresa en una o ambas caras, se caracterizó dentro de todo este mundo de la impresión clandestina por una relativa abundancia. Algunos de estos impresos han sobrevivido gracias a las argucias de los militantes para esconderlos y disfrazarlos, o paradójicamente por el celo de soplones y agentes del orden, de empleados municipales y de correos, que acompañaban sus informes con ejemplares interceptados que, dispersos en variados archivos, han podido de alguna manera sobrevivir y llegar a nuestras manos. Así, entre 1874 y 1880, solo sobre la prensa sabemos de una decena de títulos, aunque posiblemente aparecieran otros hasta ahora perdidos. Aunque no siempre conocemos sus lugares de publicación ni quiénes eran sus redactores, algunas referencias aquí y allá nos permiten inferir que estos eran militantes letrados en centros urbanos, que tenían cierto liderazgo entre los asociados y que a menudo estaban vinculados con las artes gráficas como tipógrafos e impresores. Tampoco es fácil conocer las tiradas y, como dijo hoy Claudio Lomnitz, conocer las tiradas de la prensa ayer, hoy y no sé si mañana. En muchos lugares es muy difícil y prácticamente algo que es más un ejercicio inútil de imaginación que una realidad comprobable. Sin embargo,
y bueno, y menos aún si estas tiradas eran clandestinas y por definición muy pequeñas. Sin embargo, sabemos que sus precios eran relativamente asequibles y que las cuotas pagadas por las federaciones y secciones locales permitían costearlas y adquirirlas para los asociados. Es cierto que las autoridades intentaban impedir la distribución, allanando impresas, violando y confiscando envíos postales, apresando a quienes los tuvieran en su poder. Sin embargo, sabemos que algunos tipógrafos aprovechaban la complicidad con algún dueño de taller para confeccionar los impresos y que en otros casos las imprentas clandestinas podían ser lo bastante rudimentarias y lo suficientemente móviles como para lo mismo esconderse en un taller de tonelería que en una zapatería. También tenemos noticias de libreros nómadas, y cito de un documento, libreros nómadas que en su itinerancia llevaban y traían pliegos prohibidos que a veces ellos mismos imprimían en sus pequeñas prensas ambulantes y que de paso transportaban a su vez folletos, periódicos e incluso libros a cuya difusión contribuían, al igual que lo hacían muchos buhoneros, arrieros e incluso contrabandistas. Es decir, esas redes de difusión de la cultura letrada, de las letras, que llegaba a diversos lugares por medio de estas poblaciones móviles. En general, tanto en España como en otros países, los impresos anarquistas sirvieron de difusión doctrinaria y de instrumentos culturales que articularon objetivos plurales. Por una parte, forjaron una comunidad ideológica, informada y solidaria, y estimularon la vocación militante de sus seguidores y simpatizantes. Por el otro, fomentaron la lectura, la participación también de los lectores, incitándoles a enviar comentarios y noticias, lo que a su vez, la idea era a su vez fomentar y desarrollar corresponsales activos, militantes que estuvieran envueltos y atentos en los acontecimientos y los problemas de sus diversas localidades. Así, los impresos no solo eran vehículos eficientes de información, concientización y acción, sino que también se convertían en un espacio de sociabilidad virtual, podríamos decir, virtual pero identificable, que fomentaban la pertenencia a una comunidad ideológica y de clase. Voy a saltar un poco porque creo que se me está yendo el tiempo y sé que me va a cortar Mario mucho elogio, pero luego el rigor. En fin, quiero decir que un segundo aspecto de la prensa es que en realidad también la prensa pública, la que se permitía, además de la anarquista, tanto en España como en Europa, daba información sobre un amplio mundo de movilización revolucionaria que en esos momentos surgía con mucha fuerza en distintas latitudes, desde las organizaciones populistas rusas con sus atentados magnicidas, lo mismo que en Alemania, Italia y también en alguna incidencia en España, hasta la Liga Agraria Irlandesa con sus tácticas de violencia campesina. Esta violencia revelaba que más allá de la propaganda oral y escrita en diversos países, surgían manifestaciones que evocaban lo que los anarquistas comenzaban a denominar la propaganda por el hecho, es decir, la acción revolucionaria directa, pero esta no como acción individual, sin controles, digamos, sino dentro del margen y de la disciplina que estipulaban los grupos.
A falta de espacios asociativos para defender las reivindicaciones laborales, la violencia se concebía no solo como una respuesta a la persecución, sino también como una estrategia de presión y de negociación colectiva, manifiesta por medio de amenazas y represalias contra la autoridad o de acciones contra los bienes de propietarios y patrones, tales como las tradicionales quemas de cosechas o destrucción de máquinas. Pero la propaganda por el hecho se concebía sobre todo como ejemplo didáctico para desarrollar la conciencia de clase mediante la lucha y actos revolucionarios. Si la teoría, si la doctrina, si la ideología no siempre eran fácilmente inteligibles, la acción directa serviría de escuela de concientización, como una especie de pedagogía revolucionaria que se debía extender por todas las regiones. En consonancia con lo anterior, se recurrió frecuentemente a representaciones gráficas que simbólicamente evocaban la violencia y la represalia. Ejemplos de esto último abundan. Un clandestino programa para los grupos revolucionarios, recogido en Cádiz por las autoridades militares a finales de la década, lleva en el encabezado, dentro de un círculo con unas misteriosas iniciales, posiblemente algo como Centro de Revolución o Círculo de Revolucionarios o algo por el estilo, un puñal. Era algo que simbólicamente proliferaba en distintos países donde encontramos ejemplos semejantes, como la calavera del cartel francés, muerte a los ladrones, ladrones es la burguesía, ojo, no crean que es la pena de muerte para cualquiera, la antorcha y el puñal en cruz de los desheredados andaluces, el puñal de los Invincibles irlandeses, así como el de un cartel anarquista titulado Llamado a los anarquistas, que en la empuñadura del puñal del centro dice muerte a los explotadores. Esto por no citar la noticia de un periódico madrileño que describía la cabecera de una hoja propagandística del movimiento populista ruso Tierra y Libertad como un sello en forma de círculo rojo que encerraba una pistola, un puñal y un hacha, por si no quedaba claro. Simultáneamente, grupos ligados al anarquismo adoptaban como señas de identidad simbólica verdaderos nombres de guerra. Esta práctica se adoptó en España a partir de 1878, cuando en las conferencias comarcales de ese año, la Federación Aragonesa se pronunció a favor de que los grupos se identificaran por lemas, es decir, con nombres, motes o contraseñas que distinguieran a unos de otros. En Francia encontramos numerosos ejemplos, de los cuales doy un par de nombres o tres. Los justicieros, la mano roja, los vengadores, los incendiarios. No menos frecuente fue el fenómeno en Italia, donde, por ejemplo, aparecieron los malhechores, los bribones, la plebe, la canalla. A esta tradición de dotar a los grupos de identidad simbólica propia, convirtiendo la connotación peyorativa en un rasgo de distinción a la par que de desafío, cuando no de violencia, posiblemente respondan los nombres que encontramos en España, como la mano negra, los desheredados, los pelaos, y un poco después, los feroces de Manresa. El último punto que quiero desarrollar trata de los cambios que al promediar la década de 1870
dieron lugar a renovaciones doctrinales que definirían nuevas prácticas y culturas políticas y que contrastaban con el colectivismo bakuninista e incluso lo cuestionaban. Hasta entonces, la idea de que los instrumentos de trabajo y el producto debían estar colectivamente en manos de quienes hubieran contribuido a crearlo por medio del esfuerzo del trabajo, era doctrinalmente lo que Bakunin, muerto ya en 1876, resumía en la fórmula a cada uno según su trabajo. Estas ideas resultaban especialmente atractivas para los trabajadores manuales de talleres y manufacturas, ya que recogían muchas de las reivindicaciones de la tradición artesanal y obrera en lo que se refería al control sobre la producción y el intercambio del producto. Pero a mediados de la década de 1870, aparecería en escena una nueva generación de jóvenes militantes de diversos países, marcados por las represiones, los exilios, la vida clandestina y la mayor cercanía con sus comunidades. En las reuniones internacionalistas, sobre todo las que se realizaban en la tolerante y acogedora Suiza, se comenzaron a analizar las realidades y las transformaciones en el mundo de la producción y del trabajo, tanto en el campo como en la industria, y se formularon nuevas posibilidades teóricas que desembocarían en una nueva corriente llamada anarcocomunismo o comunismo libertario, también por otros llamada comunismo antiautoritario, para diferenciarlo del marxista. Esta nueva doctrina señalaba, estas nuevas ideas, señalaban que los modos de producción modernos alcanzaban tal grado de complejidad industrial y técnica que, contrariamente a lo que proponían los colectivistas, no era posible determinar ni la proporción exacta del trabajo realizado por cada productor ni su justo valor. En el mundo rural, con sus agobiantes desigualdades, desempleo e intermitente trabajo estacional, y también con las diferencias que existen de especialización y especialización y diferenciación del trabajo en el mundo agrario, ¿cómo determinar qué correspondía a cada cual según su trabajo, sin generar fuertes iniquidades? El anarcocomunismo entendía que el universo productivo y sus actores sociales eran heterogéneos y plurales, y que en él había que incluir desde trabajadores especializados hasta aquellos que sin cualificación ejercían más de una actividad, como los peones y jornaleros rurales, o como muchos trabajadores en los servicios públicos y domésticos, cuyas habilidades eran elementales cuando no mínimas. Tampoco se olvidaba a los dueños de diminutos talleres cuya escasa producción artesanal apenas sí alcanzaba para subsistir. Ellos trabajaban y producían, eran trabajadores manuales, pero en una dimensión que ya no es la microempresa, sino la mini empresa prácticamente, porque ni tiene capacidad económica, ni tiene capacidad de contratar a otros trabajadores. En ese complejo mundo del trabajo no podían faltar las mujeres, ocupadas en sus múltiples tareas cotidianas en el hogar, sin remuneración alguna, o malamente retribuidas en trabajos marginales o serviles, tanto en las ciudades como en el campo. Además, como parte integral de este amplio universo, también se pensaba en los viejos y los enfermos que durante años habían dejado su vida y salud en labores diversas. Para que una prosperidad general, justa y equitativa fuera posible, el anarcocomunismo planteaba que no solo era imprescindible socializar los instrumentos de trabajo y el producto entre los productores, sino entre toda la comunidad, y que todos tendrían igual derecho al consumo. En otras palabras, que el reparto debía ser social, de cada uno según sus fuerzas, a cada uno según sus necesidades.
en síntesis, se otorgaba un lugar central a la comunidad y se insistía en que dentro del anarcocomunismo la clase trabajadora abarcaría mucho más que a los trabajadores urbanos, del primer anarquismo, ya que las bases sociales se ampliarían para incluir a los actores del mundo rural, así como a las mujeres, a los ancianos e incluso a los niños, cuyo trabajo era algo que existía cotidianamente. El colectivismo no los había contemplado adecuadamente y ahora se trataba de incorporar como sujetos activos a todos estos otros actores. Durante el 9º Congreso Internacional celebrado en Bélgica en 1877, al cual acudieron 3 delegados por España, clandestinamente, claro, tuvo lugar una áspera discusión entre colectivistas y comunistas que finalmente se resolvió de una manera salomónica, para que en virtud de su autonomía, cada sección adoptara la postura más adecuada a sus fines. Muy salomónico, evidentemente. Aunque en general muchas federaciones mantuvieron durante largo tiempo una orientación colectivista, la adopción del término anarcocomunista seguiría un camino vacilante, pero, sin embargo, sus seguidores comenzaron a expandirse en diversos países donde el internacionalismo recuperaba arraigo. En Italia fue adoptada por la Federación Regional por iniciativa del veinteañero Enrico Malatesta y otros jóvenes líderes. En Ginebra, el emigrado ruso Pedro Kropotkin no solo se adhirió con entusiasmo a las nuevas propuestas, sino que a sus 34 años se convertiría en el exponente máximo desde las páginas de la prensa internacionalista de diversos países. Contra lo que se suele afirmar, España no quedó al margen de este proceso, aunque este fuera paulatino. Si en las zonas urbanas fabriles y manufactureras, especialmente Cataluña y otras, dominaban obreros y artesanos de fábricas y talleres partidarios del colectivismo, en las regiones donde abundaba la mano de obra agrícola o donde había mano de obra menos especializada, era natural que la posibilidad de acceder colectivamente a los medios de producción, a la tierra, a las herramientas, etcétera, y al producto de trabajo, encontrara oídos receptivos, al igual que entre los colectivos de mujeres trabajadoras. Hacia finales de la década de 1870 y sobre todo al comenzar la siguiente, empezamos a encontrar noticias de secciones organizadas de trabajadoras varias en distintos ámbitos del país. Un ejemplo claro de cómo se podía difundir esto, además de la prensa, es el caso de Kropotkin, quien en 1878 viajó clandestinamente a la península y durante 1 mes y medio se relacionó con militantes en España. No es casual tampoco que para entonces se percibieran ecos directos del comunismo anarquista en algunos impresos, que como el titulado Programa de Realización Práctica Inmediata, se pusiera el acento en la responsabilidad mutua, en la solidaridad comunal con los inútiles para el trabajo de cualquier edad y sexo, con las mujeres y hombres, los viejos y los enfermos, los niños y los débiles, y se señalara la obligación de repartir las cargas públicas entre los adultos capaces. Así, a finales de la década de 1870 y comienzos de la siguiente, el anarquismo se vería surcado por cambios organizativos, tácticos y doctrinales que a partir de entonces marcarían transformaciones en su cultura política. Estos cambios incidían también, como ya he dicho, en su composición social y de género, así como en la geografía de su militancia,
cuyo centro de gravedad se desplazaría en la década siguiente del Mediterráneo valenciano-catalán a las regiones atlántico-andaluzas, donde sufrirían poco después, precisamente por esa explosión de entusiasmo y por la organización campesina que se consolida en la Unión de Trabajadores del Campo, que existía previamente, pero que en 1882 revela que tiene el 20% de la membresía de la Federación Regional, va a ser ese movimiento en esas regiones duramente perseguidos a raíz de un episodio que se llama La Mano Negra, pero esa es otra historia que no voy a tratar aquí. En conclusión, la meta de estas páginas ha sido dirigir la atención hacia el periodo de clandestinidad anarquista tan mal estudiado hasta ahora. Si no penetramos en esos casi 8 años de represión, durante los cuales el anarquismo diseñó estrategias que le permitieron mantener activa su militancia, ¿cómo comprender que en 1881, con la vuelta a la legalidad, se pudiera reconstituir una nueva federación de trabajadores que al cabo de los años alcanzara cifras de afiliados nunca antes vistas? Confío haber dejado claro que la supervivencia anarquista dependió de una indudable capacidad de resistencia basada en la imaginación para sumar novedosos discursos de propaganda y lucha, prácticas políticas y culturales inéditas y una estrecha comunicación con los desarrollos doctrinales en el exterior, pero sobre todo con las propias comunidades en las ciudades y el campo. Nada de esto impidió eventuales divisiones y desencuentros que en distintos momentos marcarían su desarrollo, pero esa también es otra historia. Sobre lo que no cabe duda es que en España, como en ningún otro lugar de Europa, todo ello forjó paulatinamente una activa y perdurable militancia de hombres y mujeres que aún en los peores momentos de persecución, represión, divisiones, pugnas y transformaciones, demostró originalidad y vitalidad sorprendentes para mantener vivo un movimiento cuya última actio colectiva tuvo lugar medio siglo después, durante la Guerra Civil Española. Muchas gracias. Después de esta exposición sobre este momento de las redes clandestinas del anarquismo español, le damos paso a sus inquietudes, preguntas. Y críticas. Críticas, dice Clara Lida. María Dolores. María Dolores Lorenzo. Aprovechando que es la primera vez que la tenemos así en el foro, no me voy a servir con la cuchara grande, pero sí, ¿hay alguna cultura y prácticas políticas del anarquismo en la clandestinidad? Y sin embargo, cuando habla de los proyectos del anarquismo, a mí me parece que es un poco distante de la política que no está en la clandestinidad. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo? Perdón, que la política que no está. La política que no se hace en la clandestinidad, ¿cómo se vincula? ¿Hay vinculación en ese momento? La política, esta política en la clandestinidad y la política en el poder. Si entiendo bien la pregunta, de lo que estamos hablando es sobre todo de cómo se contraponen las políticas del poder con las políticas desde la subversión de un mundo de trabajadores que buscan la revolución y la destrucción de ese Estado. No hay más política pública que la del poder.
no existe en España durante la Restauración, durante esa primera Restauración. Hay que reconocer que más adelante van cambiando estas cosas, pero a partir de 1871 el anarquismo está, es decir, el internacionalismo, como lo llaman, como se va a llamar en el Código Penal, va a estar definido claramente como un crimen contra el Estado. Y en esa criminalización del anarquismo es muy difícil pensar un diálogo abierto o intercambiable entre la militancia obrera internacionalista y el poder. Por otro lado, justamente la base de la militancia internacionalista es el antiestatismo y la destrucción del poder, del Estado burgués, ¿no? No sé si he contestado, María Dolores. ¿Qué hay otra pregunta? Claudio Lomnitz, por favor, Rodrigo. Aprendí muchísimo, muchas gracias. ¿Hay en este periodo algún debate o teorización en torno de la violencia al interior del anarquismo? Porque, por ejemplo, en Hispanoamérica, que se usaba el término anarquía frecuentemente en el siglo XIX, antes de que hubiera un anarquismo aquí, se usaba justamente para denotar falta de Estado, que iba también con una cierta connotación de una especie de dispersión de la violencia, a modo, por ejemplo, de asaltos, bandidos, atracos a campo abierto, etcétera. Y sin embargo, la imagen de los anarquistas es que estas colectividades sin Estado son colectividades donde habrá la paz y que la violencia viene del Estado. ¿Qué pasa con el pensamiento en torno a la violencia en esta época? Bueno, esa es una de las preguntas importantes, porque es cierto que el anarquismo, bueno, primero, el uso del término anarquista en el sentido de desorden violento, de asonada, de insurrección, de motín, etcétera, es algo que se usa en el lenguaje castellano desde mucho antes de la aceptación positiva del término, que tenía una connotación peyorativa y negativa, pero que los propios anarquistas revierten retomándolo y dándole un valor positivo, como se le da a esos nombres de grupos que pasan a ser positivamente la canalla o los hambrientos o lo que sea. Esa refuncionalización del lenguaje lo vemos en muchas comunidades en todas partes del mundo. Ahora bien, el anarquismo no predica la violencia gratuitamente, por lo menos no en esta primera etapa del internacionalismo, tampoco en la siguiente, donde tú mismo decías hoy que había en el terrorismo individualista, que es una manifestación que va a surgir mucho después, aunque se empiezan a dar ciertos ejemplos, ciertos casos aislados de violencia individual. En realidad el terrorismo individualista es esa reciprocidad de la violencia en que yo te mato, sobre todo aquel que tiene que ver con el magnicidio, yo te mato pero dejo mi vida a cambio de tu muerte. Eso no lo veremos en España de una manera mucho más abierta hasta la década de 1890. En todo caso, creo que lo traté de explicar, la violencia concebida por la Federación Regional, por el anarquismo internacionalista, no es una violencia gratuita, es una violencia de represalia. El ojo por ojo, el diente por diente, la guerra de clases. La violencia no se ejecuta por sí misma, se ejecuta con un fin social y con un fin político, y no como algo que va a surgir del desacuerdo individual. El Estado usó mucho el desacuerdo individual para culpar a los anarquistas de todo aquello que pasaba en uno u otro lugar de España, y luego también fuera de España, de cualquier otra violencia que se diera en cualquier parte del mundo. Incluso es un momento que también en otro extremo de Europa, donde los grupos populistas se radicalizan y se organizan, empiezan a ser llamados por el Estado, por la Ojrana, nihilistas, a partir de una
en fin, de otra concepción al respecto, que no tenía nada que ver con la violencia, sino con el desacuerdo intergeneracional en Turgenev, el término se va utilizando para descalificar y mostrar como negativos, como destructores, como violentos y sin freno a los grupos organizados revolucionarios. Y ese uso de nihilismo se va extendiendo a través de la prensa pública de una manera muy sorprendente. Yo ahora estoy revisando periódicos de finales de los años 70 y comienzos de los 80 en España, y por tomar un año, 1879-80, me encuentro con un periódico, no el más importante de la vida pública madrileña, La Etapa, tiene en un año más de 60 noticias sobre el nihilismo, es decir, una tras otra semana, o más incluso, se está dando información terrorífica sobre los horrores realizados por los revolucionarios rusos y la amenaza que eso significa para el resto del mundo civilizado. De modo que ahí el manejo también discursivo de la violencia de uno y otro lado tiene que ver realmente con este problema de cómo poder reivindicar acciones propias contra aquellos que las amenazan. No sé si te he contestado, pero en fin, no sé si te he contestado. José Antonio Piqueras. Uy, me asustas, José. No, la etapa que has referido es, claro, una etapa de clandestinidad, básicamente a partir del año 73, están perseguidos, desde el 74 fuera de la ley, y ahí hay del orden de 8 o 10 años, 8 años de persecuciones de todo tipo, hay una multitud de ellos además deportados, en fin, hay una persecución y una desestructuración de todo ese sistema. Una cierta tolerancia a partir del 81, en el 83, esa sustitución de la antigua federación por la nueva federación, ya empiezan a actuar de alguna forma en sentido público. En esos 8 o 10 años, la mayor parte en clandestinidad, claro, se pasa de una federación muy numerosa, con adhesiones un tanto emocionales, ¿no? Es decir, no es una militancia como luego vamos a conocer, pero para el 72-73 la Federación Española tiene del orden, creo que son de 10.000 adheridos, es la cifra que dan, ¿no? Más o menos. La Federación misma sí. Da como cifras sí. 27.000. O 27.000. Sí. En cualquier caso, sería la federación más importante de Europa, después de la represión que hay en Francia y de la salida de los sindicatos o de las asociaciones inglesas, ¿no? Entonces, es un movimiento de masas para la época. La clandestinidad, todo eso no puede mantenerlo. Quienes se organizan en clandestinidad, los grupos se entiende que son pequeños o reducidos, es decir, son los antiguos comités o nuevos jóvenes que se adhieren a ellos. Una estructura clandestina para la época no permitiría, ¿no?, mantener. Entonces, por un lado está quienes mantienen esa idea y luego la van a transformar y van a dar de nuevo a un movimiento relativamente de masas, relativamente a partir de los 80, pero hay un fenómeno que has desarrollado, que es cómo, entre tanto, se va a producir un cambio ideológico dentro de lo que es el anarquismo. Es decir, cómo cuando entran se sumergen en la clandestinidad, son bakuninistas, es decir, las ideas colectivistas más o menos son las que están predominando. Cuando salen de la clandestinidad, la idea que les atrae son las ideas comunistas, ¿no? Es decir, del arcocomunismo, ¿no? Es decir, las ideas de Kropotkin y de otros son las que se han abierto camino. ¿Quiénes son en realidad los que interiorizan ese cambio y luego, en cierta medida, a través de la propaganda, consiguen que la nueva organización haya vivido y haya experimentado esa transformación? Es un cambio muy importante dentro de lo que es la misma corriente anarquista, pero son dos visiones de entender cómo se organizan y cómo se organiza la sociedad futura, ¿no? Entonces, comparten el anarquismo, pero son dos anarquismos. Todo eso, cuando se hacen en espacios abiertos, da lugar a un tipo de debates. Cuando se hace en clandestinidad y perseguidos y por núcleos relativamente minoritarios, aunque guarden la ascendencia sobre la población,
tiene que ser de otra forma, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están participando, están cerrando filas en eso, y cuando vuelve a hacerse público el discurso, ya predominantemente es el otro? Bueno, es una pregunta compleja y voy a tratar de ir por partes. Los cambios no solo son ideológicos, son también generacionales, son sociales, son circunstancias que van transformándose económicamente también. En fin, es un mundo de cambios el que se está dando durante una clandestinidad que empieza en realidad con la Comuna de París, porque el gobierno de turno, Sagasta, empieza a instrumentar las medidas para declarar a la internacional prohibida, que al final, en fin, se discute en cortes, pero finalmente no acaba por ejecutarse, y cuando se ejecuta en realidad es en enero del 74. Ahora bien, ¿cómo se van generando cambios que en una época eran de cierta composición ideológica y también de edades? Hay que pensar que quienes militaban en los años, fines de los años 60, comienzos de los años 80, por muy jóvenes que fueran, en general era gente que había estado en una especie de, en España hablo, ¿no?, de organización mutualista, de cooperativas, de un mundo del trabajo en el cual vemos ciertas reivindicaciones que corresponden mucho al mundo artesanal, un mundo que no es un mundo de violencia endémica, sino un mundo de negociación y de presión para ciertas reivindicaciones. Quienes empiezan a militar ya en los años 70 y 80, primero han pasado por la Revolución del 68, segundo han pasado por la represión violenta después del verano del 73. Es gente que ha experimentado cambios que son mucho más jóvenes y que van desarrollándose en otra dirección. Pensemos que un Marx o un Bakunin son gente que para entonces, Bakunin muere, como he dicho, en 76, y Marx muere 7 años después, si yo no me equivoco. Ya son viejos en ese sentido, son los jóvenes veinteañeros y treintañeros. Pero, ¿cómo se van generando estas discusiones, estos cambios? Mis hipótesis, porque no creo que pueda pasar de eso de una manera todavía amplia, es que por un lado hay una gran información que se difunde por medios escritos, otra gran información que se difunde por estos propagandistas itinerantes que van y vienen y van llevando de comunidad en comunidad, o tratan por lo menos de hacerlo y lo logran, y es una actividad que a partir de esa década clandestina se va a desarrollar con intensidad en la década siguiente también, una propaganda revolucionaria donde se discute, se va haciendo una especie de magma común de ideas, de discusiones, de problemas, de proyectos. Por otro lado también, el anarquismo no está aislado de lo que pasa fuera de España. El anarquismo español, ni ningún otro en Europa, está aislado de algo que es el mundo internacionalista. Eso lo olvidamos muchas veces. Cuando vemos las fronteras, cuando estudiamos los movimientos de esta época, creemos que las fronteras son cerradas y nos olvidamos de que son permeables. Y en el caso internacionalista, de uno u otro internacionalismo, marxista o anarquista, en realidad la visión de una participación más allá de las fronteras, porque las fronteras lo que hacen es dividir la clase trabajadora y revolucionaria, no la juntan, y de lo que se trata es de expandirla e integrarla en una sola clase, para unos y para otros, a su manera cada uno. Esas participaciones en los congresos, en las conferencias, en los encuentros, es muy continua, el ir y venir. A mí me ha sorprendido que una federación
como la española, sin recursos prácticamente, realmente exigiendo de las comunidades, de sus cada vez más magros militantes, porque la represión es onerosa, el costo de una represión no es que están todos bailando y pasándola bien, y ahí van creciendo los números de repente, es un caer abrupto de los números de federados, porque también es un caer abrupto de la posibilidad de supervivencia política, pero es una época, como tú sabes mejor que yo, de crisis profundas económicas en el mundo agrario del andaluz, la crisis agrícola realmente de ese periodo, sobre todo del último lustro de la década hasta 1883, es 82, es de cosechas perdidas, de hambrunas tremendas, de desempleo agrario, y en las ciudades también. La Federación Suiza del Jura, en algún documento interno, declara que España les cuesta muy caro, porque son los suizos y los otros que pueden, los exiliados en Inglaterra, los exiliados en Suiza, en fin, esa solidaridad internacionalista que paga finalmente a las federaciones para que se puedan mantener. Sabemos que la caída de las secciones, que en secciones federadas, que en 1873 alcanzaban 194, 95, en un encuentro, en un congreso internacional secreto en Londres que tiene lugar en 1881, al cual acuden 2 delegados españoles, pese a que en esos momentos ya la situación es muy desesperada, ellos explican que solamente quedan en la península algo así como 37 secciones federadas. Es decir, es el declive, pero casi el colapso total. Yo creo que una de las grandes suertes es que en 1881, la caída del canovismo y el surgimiento del gobierno liberal de Sagasta y la apertura política que se da en ese momento, permite la reagrupación y permite recolectar a muchos de los que se habían ido quedando en el camino. Pero yo creo que son esas múltiples redes de comunicación y de difusión las que generalmente no hemos estudiado suficientemente, porque es muy difícil estudiarlas. Yo no niego el problema, creo que llevo una cantidad de canas en el asunto que ya se me notan, años buscando la fuente, el fragmento, el dato, y encontrándolos, porque sí existen. Lo que pasa es que es tan fragmentaria, tan dispersa, tan como armar un rompecabezas del cual no sabemos ni cuál es la figura que va a llegar, que el trabajo es indudable. Pero nos encontramos documentos recogidos en distintos ámbitos del poder, en los archivos militares españoles, en los archivos militares europeos, en los archivos policiales europeos. Los españoles, la Guardia Civil no me ha permitido revisar ciertos archivos que yo sé que ellos tienen que tener, pero no lo han permitido en esta gran democracia actual. De modo que, de algún modo, es difícil llegar a eso, pero es que esos son repositorios hechos desde el poder con documentación original desde la revolución. Nos olvidamos de eso. Pensamos que los archivos policiales, los archivos militares son los archivos de la represión, y sí lo son, pero esa represión era muy sistemática, muy organizada, muy capaz de recoger materiales, intervenir cartas, tener una red de informantes internos verdaderamente sorprendente. Cuando uno se encuentra en un archivo, ya sea de la policía de París, ya sea de la prefectura de Lyon, ya sea de otros lugares en Suiza, cartas manuscritas de Kropotkin a uno de sus colegas del círculo más íntimo que está funcionando en el Jura suizo, uno tiene que darse cuenta que uno de ellos es un soplón.
en nuestro pequeño, intensa fraternidad, alguien está dando la carta a la policía. Pero es la carta de Kropotkin, ningún policía se pone a imitar ni la escritura ni la firma, no necesitan, ahí está. Eso es lo que tenemos que estar buscando y entendiendo. Son redes de represión vastas, pero también son desarrollos de redes clandestinas, difíciles, etcétera, que permiten de algún modo esa dispersión fragmentaria y compleja de unas ideas y de un entusiasmo del cual yo soy partícipe como anarcóloga y no como anarquista. ¿Hay alguna pregunta más? Allá hay otra pregunta. Juan Pablo, Vivaldo, a este lado. Yo tengo una pregunta acerca de estas solidaridades obreras, estas participaciones de los trabajadores de esta Federación de Trabajadores de la Región Española, porque usted ha mencionado esta federación y uno la podría entender como que en la federación pues todo el mundo apoya, todo el mundo jala parejo. Sin embargo, al final de la conferencia habló de divisiones y desencuentros. Entonces, mi pregunta es, ¿hay divisiones dentro de la federación? Es decir, unos apoyan menos, otros apoyan más, otros no apoyan, ¿o es incorrecto? Juan Pablo está haciendo trampa, porque está colaborando conmigo como ayudante de investigación y entonces está claramente familiarizado con mis archivos y con mis fuentes, con lo cual desde luego me encuentro con que no le puedo inventar cualquier cosa, porque luego me lo va a reclamar en público o en privado. Pero es cierto, las divisiones se están empezando a gestar, pero se están empezando a gestar precisamente entre ámbitos que están diferenciados. Anarcocomunistas contra anarcocolectivistas, o viceversa, anarcocolectivistas, que siguen siendo mayoritariamente la fuerza, contra esos anarcocomunistas que de alguna manera están metiendo ruido en lo que había sido un movimiento tranquilo, organizado, bien estructurado, etc. Pugnas que van a aflorar en 1883 con la Mano Negra, con el episodio de la Mano Negra, entre trabajadores organizados en el mundo urbano, manufacturero e industrial, especialmente en Barcelona, especialmente en Cataluña, y grupos y organizaciones anarquistas más distantes, más pertenecientes al mundo agrourbano rural, que desde esa visión que también tiene algo que ver con lo étnico y lo etnófobo, desde el punto de vista catalán, es pensar en comunidades primitivas, desarrollos a campesinos que no están a la altura de las circunstancias, andaluces que son oscuros de piel, no unos europeos blancos lindos como los catalanes. En fin, hay una serie de elementos de ruptura y de choque que, curiosamente, con el caso de la Mano Negra, afloran de la manera más inesperada. La insolidaridad de la federación, por lo menos de la Comisión Federal y de muchas federaciones, con las federaciones anarquistas que están siendo perseguidas. Son conflictos de múltiples niveles, no es solo ideología. Lo étnico es parte de algo que está intrínsecamente metido en el mundo de las diferencias etnosociales en Europa y en otros lugares. Bueno, no hablemos de otros lugares, puesto que yo soy extranjera. En fin, pensemos realmente que los conflictos son múltiples. Conflictos de la idea de que el trabajo manual, mecánico, industrial es superior al trabajo de la tierra, inferior, sin especialización alguna, sin competencia, etc. Hay tanta división, no estamos hablando, no idealicemos, tampoco nos equivoquemos, estos movimientos empiezan a cohesionarse, pero
pero son todavía muy heteróclitos, muy heterogéneos. Todavía hay, precisamente por eso, una intensa actividad de las secciones anarquistas, de la comisión, de la difusión ideológica, para ir integrando fuerzas que no han estado claramente, que no han acabado de integrarse claramente, excepto con ciertas reivindicaciones generales. Entonces, todavía es un proceso en construcción, lo va a seguir siendo y va a acabar deshaciéndose también en los años ya de la guerra civil y previos también, pero bueno, en la guerra civil y después, donde a diferencia de los socialistas que surgen como partido obrero clandestino en 1879, ¿verdad? En España se organiza un partido de origen marxista. Hay que recordar que a raíz de la represión de la Comuna de París, llega a España el yerno de Marx, acompañado de una de las hijas y de sus pequeños hijos, Paul Lafargue, hijo de cubana y de francés, nacido en Cuba, si yo no me equivoco, Lafargue, a quien, estudiante de medicina en Francia, hombre que se integra al movimiento comunalista en una región no parisina, pero fuera de, y que logra exiliarse a España, y ahí Marx va a tener a su yerno, al que por otro lado considera, porque lo es, un mulato, un metec, es un meteco. La falta de simpatía étnica de Marx con su yerno es algo verdaderamente digno de otro estudio. Algo se ha dicho, pero es digno de estudio. Y también el victorianismo profundo de Marx con su familia y con sus hijas, que se ha estudiado mucho más que por Aileen Kapp y otros, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Lafargue va creando una ¿cómo se puede decir?, una avanzada marxista en España, que a partir de 1872, con la escisión entre anarquistas y marxistas en el Congreso Internacional de La Haya, va a haber ahí pugnas internas en la península muy violentas, muy virulentas, divisiones de la Federación, y se va a ir formando un grupo propio del marxismo internacionalista en España. Y eso va a fructificar en un partido obrero organizado, pero clandestino también en 1879. No sé si haya alguna otra pregunta. Que perdón, no acabé la idea, me quedé contenta en la época. El asunto es que ese partido de origen marxista es ese partido que uno no sabe muy bien cómo definir hoy, que se dice socialdemócrata y bueno, que está ahí, o que ya no está ahí, o que no se sabe si está ahí, pero que ha durado más de 100 años. Es decir, ha perdurado con transformaciones, cambios, diluido en muchísimas cosas, pero ha perdurado como un partido organizado con un sindicalismo organizado de clase. En cambio, el anarquismo realmente hoy no se podría decir que tiene una presencia organizativa significativa, más allá de aspectos contraculturales, juveniles, etc. Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Lidia por su conferencia y a todos los conferencistas, ponentes, moderadores y a todos los que asistieron en estos 2 días de coloquio de celebración de estos 10 años del Seminario Permanente de Historia Social. Agradecemos también otra vez nuevamente, vale la pena agradecer a las instituciones que hicieron posible este coloquio, al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, al Colegio Mexiquense, a la Cátedra México-España y a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, y los invitamos a seguir con nosotros en las próximas actividades del seminario. Seguiremos trabajando mensualmente como siempre, cada 5 o 6 semanas, y antes de despedirnos los invitamos a un brindis de clausura para celebrar y para que Clara Lidia pueda seguir hablando de anarquismo.